Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Wagoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. La realidad de las palabras "no yo, sino Cristo" y sus consecuencias en la práctica. Escribe el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 2 y versículos del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Cristo se vació completamente de sí mismo. Estaba muy lejos de manifestarse a sí mismo en forma alguna, de manera que ninguna influencia se aventurara a salir de él, con excepción de la influencia de su Padre. Ningún ser humano podía venir a él, salvo si el Padre le atraía hacia Cristo, como leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 6 y versículo 44. Esto muestra hasta qué punto él mismo estaba en segundo plano, hasta qué punto se vació de sí mismo. Este proceso ha sido tan completo que ningún ser humano podía sentir influencia alguna o ser atraído hacia él, salvo la influencia o atracción procedente del Padre. Esto ilustra en qué consiste el hecho de glorificar a Dios. Se trata de vaciarse de sí mismo, de tal modo que ninguna influencia salga del individuo salvo la influencia de Dios. Se trata de borrarse de tal modo que cada acto, cada palabra, solo hable del Padre. Cuando Cristo estuvo en la tierra, estaba en nuestra carne humana, carne portadora de pecado. Y cuando Él se vació y se colocó en segundo plano, el Padre moraba en Él y se manifestó en Él de tal manera que todas las obras de la carne fueron eliminadas. La gloria de Dios, el carácter de Dios, se manifestó en lugar de todo lo que podía venir del ser humano. Dios fue manifestado en la carne de pecado. Dios no se manifestó en una carne santa, sin pecado, sino en la carne de pecado. Quiere habitar en nuestra carne tocada por el pecado. De tal manera que aunque esta carne está llena de pecado, su carácter contaminado por el pecado no ensombrecerá a los demás. A pesar del carácter corrompido de la carne de pecado, la justicia, la rectitud de Cristo y su carácter se manifestarán allí donde la persona se encuentre. Esta es la intención de Dios desde el principio, y esto es lo que ha querido hacer en Cristo Jesús nuestro Señor.